El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 7 de julio del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @rcr750.com. Además, pueden recibir nuestra señal a través de nuestras distintas plataformas digitales, a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos de los titulares más destacados en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas noticias porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. A propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia de derechos humanos, saben ustedes ya algunos de los detalles en torno al caso de Carlos Sanz. Dijo ayer el fiscal designado por la constituyente comunal, fue desaparecido, secuestrado y asesinado por orden de su esposa Maggie Kumare. Habrá que ver en qué termina esta investigación. Reveló que el profesor y militante político recibió 2 tiros en la cabeza en una finca de Cojedes, posteriormente fue desmembrado, esto lo dice el Nacional. La verdad que hay más preguntas que respuestas, como advertían ayer algunos internautas a propósito de esta declaración que ofrecía Tarek William Saab. En todo caso, paralelamente a esta información y a esta rueda de prensa que ofrecía el fiscal, insisto, designado por la constituyente comunal, bueno, se ha desatado una especie de persecución en nuestro país, no solo contra dirigentes de bandera roja, sino también contra dirigentes sindicales. Ayer el Programa Nacional de Educación Acción Provea advertía que el gobierno detuvo a sindicalista y trabajador humanitario Gabriel Blanco en medio de una ola represiva, y leo la nota de Provea. Las autoridades venezolanas han iniciado una nueva ola de detenciones selectivas contra trabajadores, activistas sociales y dirigentes políticos de oposición. Aproximadamente a las 7:30 de la noche de este 6 de julio, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar interceptaron al ciudadano Gabriel Blanco en las afueras de su vivienda ubicada en la urbanización Carlos Delgado Chalbó, en la parroquia Coche, al suroeste de Caracas, y lo combinaron a acompañarlos a la sede central del organismo para una entrevista, sin orden judicial, por cierto, una situación que se ha repetido en varias oportunidades, y esto a pesar, como lo hablábamos ayer con el doctor Omar Moratosta, de que Venezuela está sometida a investigación por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país, incluyendo la persecución por razones políticas. También ayer hubo una protesta, una manifestación de trabajadores ante el Ministerio del Trabajo. Vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo con el sector sindical, los gremios, con alguien que conoce perfectamente el tema, Rubén González. Además, es expreso político, pero él es sindicalista, él forma parte del sindicato de Ferrominera del Orinoco, y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación tempranito. Rubén González, bienvenido, buenos días. Buenos días, Trujillo. Bueno, darle las gracias en primer lugar a Dios, chicas, y aquí estamos para seguir dándole la información pues a toda esta gente que te sigue en RCR, de palabras más y palabras menos. Y lo importante es ir con objetividad, con mucha valentía, bueno, darle la información objetiva a todos nuestros venezolanos, porque estamos en una crisis generalizada, completa, chica, de atropello, de persecución, de que no se respeta pues el Estado de Derecho, y bueno, nosotros siempre lo que exigimos es que respeten lo que está establecido en las normas. Antes de entrar a hablar sobre las reivindicaciones de los trabajadores en Guayana y en general los que conforman la coalición sindical, yo le pedía un comentario sobre esta nueva ola represiva a la que se refiere Provea. Usted fue preso político y varios trabajadores de Guayana han sido también detenidos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos.
Bueno, chica, lo que te puedo decir que ya es un modo operandi generalizado que está dentro de nuestra amada Venezuela con un sistema comunista que lo que le importa es mantenerse en el poder. Eso es la gran verdad de todo esto. Y para eso ellos persiguen a los que levantan las voces en contra de lo que está aconteciendo. Por ejemplo, el compañero Negrín también ya lo tienen todavía secuestrado, lo tienen secuestrado porque levanta la voz, ¿me entiendes? Y tenemos todavía a Guillermo Zarra, que todavía lo tenemos allí, y así sucesivamente. Aquí en Guayana tenemos a Abdul Hurtado, que lo tenemos casa por cárcel por una patraña politiquera. Tenemos a 9 de Ferrominera presentándose solamente, bueno, porque le hacen expedientes ardid de mentira totalmente, y al final los chantajean y les dicen que para que puedan salir libres tienen que admitir los cargos, o sea, le dan una pena baja y entonces los dejan en libertad bajo medida cautelar. Ese es un chantaje y una vil, como se dice, si se puede decir, atropello a la dignidad humana y a la libertad justamente de los trabajadores. Aquí en Guayana, como usted sabe, pues hemos vivido todos esos atropellos, hemos vivido la situación bien fuerte, ¿no? Porque desde cada una de las empresas, nosotros lo que exigimos es que se nos cumpla lo que está establecido. Solamente en estos días tuve alguna entrevista y yo decía, si hablamos con esencia y con fortaleza, con profundidad de lo que realmente están pidiendo los trabajadores venezolanos, no están exigiendo nada, solamente un cumplimiento, y el cumplimiento está en la norma, está el cumplimiento en la ley orgánica del trabajo, está el cumplimiento constitucional y en este caso el contractual. Pero entonces este régimen, o sea, no, que dice que se respetan con los trabajadores, que dice que dentro de la Constitución todo y fuera de ella nada, o sea, es una vil mentira y patraña de hipocresía, porque sencillamente no cumple ningún estamento jurídico. Ahora, ¿a dónde acudir? Le pregunto a Rubén González, porque, insisto, Venezuela está sometida a investigación en la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad, uno de ellos persecución por razones políticas, y también recientemente la Organización Internacional de Trabajo estuvo en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, chica, mira, si te hablo lo que piensa Rubén González y las evidencias que han dejado, lamentablemente tengo que decirlo, todos estos organismos de organizaciones internacionales de derechos humanos, la OIT, prácticamente no han hecho el trabajo específico para que se restablezca las reglas dentro de lo que ellos mismos representan. Si hablamos, por ejemplo, en estos días, Bachelet dijo que aquí había en este caso un avance, pero ahora yo le pregunto a Bachelet qué avance podemos tener aquí en Venezuela, donde esto sigue sistemáticamente, como se dice, dentro de lo que es la persecución de los trabajadores y todos los luchadores sociales y los luchadores políticos. Y si hablamos de la OIT, pues, acuérdate que yo estuve por allá, estuvimos para entrar a la OIT. ¿Y qué era lo que íbamos a decir a la OIT? Lo que íbamos a decir a la OIT es que hay una comisión de encuestas que ellos mismos vinieron e hicieron todo lo concerniente a la investigación de todas las violaciones flagrantes de los convenios 87, 26 y 144, y que Venezuela sencillamente no cumplía y por lo tanto tenía que ponerse a derecho. Vino esta comisión, se reunieron, tuve la oportunidad de reunirme en la primera de cambio, o sea, con las centrales, y algunas centrales no quisieron reunirse, y después al final de todo esto, cuando estuvimos allí, bueno, nos sacaron de la lista porque no nosotros estuviéramos presentes. Ahora, ¿cuál era el temor? Que nosotros estuviéramos presentes. Si nosotros no íbamos a sabotear, nosotros lo que íbamos a decir lo que está en la regla. El 87, ¿qué nos dice? Bueno, que tenemos que garantizar, la OIT tiene que garantizarle a los venezolanos y al mundo, o sea, lo que es la libertad y la autonomía sindical. Pero resulta que aquí no hay libertad, no hay autonomía sindical, y día a día lo que hace es perseguirse a los trabajadores, votar a los trabajadores, amedrentar a los trabajadores y desaparecer a los trabajadores, encarcelar a los trabajadores, y resulta, oye, que la OIT que no importa, pues, porque hasta el momento no hemos visto que han pasado de la retórica a los hechos concretos realmente de ponerle a este régimen un parado para que cumpla con lo que está establecido en la regla. Y si hablamos del 26, usted ve por allí a todos nuestros hermanos jubilados, pensionados a nivel de todos los estados y de Caracas,
peleando por una pensión, peleando por su salario. Ah, bueno, pero es que la pensión tiene que estar supeditada, fíjate esto, ¿no? La pensión tiene que estar supeditada a un salario mínimo. Y un salario mínimo, o sea, dentro de la Constitución, el artículo 91 nos dice que tiene que ser vital, suficiente, con una referencia a la canasta básica, que en estos casos 900, en los casi $1.000. Entonces uno se pregunta, o sea, ellos están exigiendo, o sea, una pensión, en este caso conforme a la Constitución, pero después que aumentan $30, ya esos $30 pasaron a ser $23, $24 por ahí, en ese aproximado. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación también se los comió. Esto quiere decir que aquí hay un desbarajuste generalizado, o sea, de inestabilidad social económica. ¿Y quién lo produjo? Ahora, ¿quién lo produjo? Este sistema comunista, ¿vale? Esa es la verdad de todo esto. Este es un sistema comunista que no le importa el bienestar de los trabajadores y la producción de las diferentes empresas de Guayana y del país. Porque lo que les importa, bueno, es mantenerse en el poder con sus aliados que en este caso respalden lo que eso es política comunista. Se suma a nuestra mesa de debate Froilán Barrios, quien forma parte del Frente Autónomo de Defensa del Empleo y del Salario del Sindicato FADES. Gracias por atendernos. Yo le ruego que permanezca con nosotros. Vamos a reponer, antes de entrar a hablar sobre lo que está ocurriendo con los trabajadores en nuestro país, las justas reivindicaciones en Venezuela, un momento en el cual la crisis económica no se ha resuelto. Vamos a reponer la denuncia que hacía anoche Marino Alvarado de Provea a propósito de la detención de este dirigente sindical en medio de lo que han denominado una nueva ola represiva. Se trata de Gabriel Blanco, sin orden judicial. Escuchamos la denuncia que hacía Marino Alvarado. Yo le pedí un comentario a nuestros invitados. Hay funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, no solamente aquí en el edificio, también en la calle. Le solicité a la funcionaria del DGCIN la orden de allanamiento, la orden de detención, no la tienen. Le acabo de decir que no se pueden llevar a el dirigente sindical Gabriel Blanco sin que exista, que ellos muestren una orden o de allanamiento o una orden de detención por un tribunal. Es decir, estamos ante una nueva arbitrariedad, ante un nuevo hecho de represión contra el movimiento sindical, contra los dirigentes sindicales. Denunciamos esta situación. Aquí estaremos presentes haciendo frente a esta arbitrariedad. No hay ningún motivo porque el compañero dirigente sindical no tiene ni ha cometido ningún tipo de delito. Defender derechos no es delito. Como organización de derechos humanos, todo el respaldo, y le estaremos exigiendo a los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar que presenten la orden de detención, que es que la tienen. Si no la tienen, aquí afortunadamente hay un conjunto de vecinos que están también apoyando, viendo el procedimiento, y aquí estaremos presentes. Bien, era Marino Alvarado. Yo le pedí un comentario a Froilán Barrios en el marco de lo que estamos hablando acerca, bueno, de esta situación. Un nuevo detenido en medio de irregularidades, finalmente, hay que decir, se lo llevaron. Froilán Barrios, ¿qué puede decir? No lo escuchamos. Bueno, muy buenos días y un gran saludo a Rubén y a ti también, María Alejandra, y a todos. Bueno, mira, sí, eso es parte de, no es una política casual, como estaba planteando Rubén en este momento, pues es todo un plan de un gobierno que se autodenomina obrero, que dice que quiere mucho a los obreros, pero que ha sido pues el enterrador de todos los derechos laborales. Entonces, ¿qué quiere Maduro y su gobierno? Bueno, un obrero esclavo, un trabajador barato, no solamente a nivel de la masa de la nómina diaria, ¿no?, sino en todas las nóminas, en universidades, en empresas básicas, en alcaldías, en gobernaciones, en todo el aparato público.
los trabajadores venezolanos están sometidos a un gran paquete económico bestial que lo convierte en el trabajador peor pagado del mundo y en el trabajador de más baja remuneración, aun cuando tiene la mejor calificación. Es una ironía, pero los trabajadores venezolanos se han capacitado durante toda una vida, desde los obreros hasta los profesionales universitarios. ¿Y cómo le paga el gobierno? Bueno, como le pagó a Rubén poniéndolo preso, como en este caso a Gabriel, como le pagó también a Ronnie Álvarez, como le ha pagado a tanto. Entonces utiliza la represión y no acepta incluso que la propia central chavista, la central del Partido Comunista, la CUTV, que dirige Pedro Euce, también le está protestando, porque no pueden aceptar que le impongan una condición de vida inhumana, y que es lo que ha motivado la gran diáspora más alta del mundo. No sé si Rubén González quiere agregar algo sobre lo que acabamos de ver, o sea, el video, la declaración de Marino Alvarado durante la detención de este dirigente sindical. Bueno, de parte de Rubén, felicitar siempre a Marino Alvarado y a su equipo de Provea, chicos, que siempre han estado allí dispuestos, ¿no?, para trabajar en pro de que se resarza pues lo que son estos atropellos de violaciones de los derechos humanos de los trabajadores y de la sociedad en general. Y creo que ese es un modo operandi. Cuando él habla de que fueron a buscarlo sin orden, me identifiqué rápidamente con lo que me hicieron. Yo en Ciudad Pial, allí se presentó un escuadrón, que si ustedes hubieran visto ese escuadrón, era un escuadrón como de 20 carros con un equipo, si se puede decir, con toda la indumentaria, y me dijeron, bueno, te tenemos que llevar. Y usted sabe que a las 8 de la noche me agarraron, me metieron en un jeep, me tiraron en los tribunales, después los tribunales me sacaron a los montes, después de los montes me llevaron a los tribunales, y más o menos a eso casi de las 3 de la mañana, bueno, agarraron a un juez que no quiso, para que tú veas cómo está desviciado todo el sistema, un juez que no quiso prestar, que era el que seguía la causa mía, no quiso prestarse, lo destituyeron, montaron otro juez, lo juramentaron y después pusieron en lo que es el encarcelamiento, que yo transgredí justamente el beneficio cautelar de casa por cárcel. Todo eso es una patraña politiquera general, porque tenemos que, lo que tú decías, María Alejandra, que aquí, ¿a dónde acudimos? Es que el problema grave que tienen los venezolanos es que no tenemos prácticamente a dónde acudir. Si vamos al Tribunal Supremo de Justicia, oye, el Tribunal Supremo de Justicia sencillamente las decisiones que saca, las saca conforme a lo que el Partido Comunista, en este caso el PSUV, o sea, le da alineamiento, la Fiscalía, lo que es el TCJ, lo que es la Defensoría del Pueblo, o sea, todas las instituciones del Estado están secuestradas. Y si vamos a la Inspectoría del Trabajo, la Inspectoría del Trabajo no existe. Allí lo que hay es un equipo político del PSUV, como se dice, activando sus políticas para todos aquellos los trabajadores que no cumplen con la política, los mandan por la inspectoría, los votan, y si los mandan a reengancharlos, le dicen usted no tiene reenganche. O sea que estamos ante un estado fallido, y los venezolanos y trabajadores estamos en un estado de indefensión general completa. ¿Por qué? Porque las instituciones están secuestradas totalmente, y por eso es que uno siempre llama a unidad de conciencia de lo que realmente estamos pasando. ¿Por qué? Porque necesitamos urgentemente salir de esta dictadura que lo que ha llenado a Venezuela es de hambre, miseria y destrucción. Tengo que hacer una pausa para la publicidad. Al regreso quisiera hablar acerca de las reivindicaciones de los trabajadores en nuestro país, la protesta impulsada por la coalición sindical. Bueno, hay que decir que en este contexto el dirigente de Bandera Roja, Emilio Negrín, quien forma parte de esta organización que agrupa a varios gremios y sindicatos nacionales, fue detenido. Pero la protesta se realizó. Al regreso yo le pedí un comentario a nuestros invitados. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fon36b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de los trabajadores en nuestro país. Nos acompañan Rubén González y Froilán Barrios, uno de Ferrominera del Orinoco, otro de FADES, el Frente Autónomo de Defensa del Empleo, Salario del Sindicato, y yo les hago una inquietud acerca de las protestas organizadas por la coalición sindical. Entre otras cosas, hablan de los bajos salarios, también de la necesidad de revisar el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto. Es decir, que la inflación en nuestro país, ha tomado un nuevo impulso. En junio, para que se hagan una idea, se ubicó el índice de precio del consumidor en 14,5%. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación acumulada, lo que va de año, ya alcanza 53,8%. Y yo le pediría un comentario a nuestros invitados sobre este tema. ¿Qué puede decirnos Froilán Barrios? Lo escuchamos. Bueno, sí, mira, efectivamente, continuando con lo que hablaba sobre la concepción que tiene Maduro de lo que son los trabajadores, ¿no? La protesta que está haciendo FAPUP, la coalición sindical, los diferentes sectores laborales en Venezuela que están en el sector público, porque en el sector privado todavía pues hay en algunos sectores se discuten contratos colectivos, en el sector público no. Se demuestra pues en las recientes tablas esa de la ONAPRE, de marzo hasta acá, que ha generado toda la protesta. Pero es que esa es la continuidad del paquetazo cuando se cambió de Bolívar Fuerte a Bolívar Soberano en 2018, que tuvo como resultado la resolución del Ministerio del Trabajo 2792, que congeló todos los contratos colectivos y que hizo pues que se formó toda una rebelión en los sindicatos en Venezuela para eliminar esa resolución. Bueno, claro, como la OIT venía vigilando, observando lo que está pasando en Venezuela, entonces, bueno, dijeron, bueno, sí, vamos a cambiar la resolución 2792. Entonces, la tienen todavía, porque en definitiva los contratos colectivos que se discuten no tienen nada que ver con la realidad en Venezuela. Y en segundo lugar, bueno, implantan entonces estas tablas de la ONAPRE, que lo que hacen es achatar por completo los niveles interescalas entre tanto del nivel obrero como el profesional, como los profesores universitarios, como los empleados públicos en general. Esto ha generado, por supuesto, la protesta justificada, porque dijeron, bueno, vamos a aumentar el salario en marzo a 130 bolívares, el salario mínimo, y eso tiene impacto en las escalas, pero le hicieron tremenda jugada porque le eliminaron o le redujeron sustancialmente las primas que tienen que ver con la antigüedad, con la profesionalización, con la especialización, con los estudios que hacen en diferentes entes públicos de Venezuela. Con lo cual entonces hoy el salario, por eso lo que tú acabas de decir ahorita, de que la inflación llegó, se sitúa en 53% acumulada, bueno, no se compadece. O sea que los 130 bolívares o los fulanos $30 de marzo pasado, hoy ya están por los $20, cuando sabemos que la canasta alimentaria, según el Sendas, está alrededor de
$480, $460. Y eso es muy distante porque ningún trabajador puede sino multiplicarse, superexplotarse, porque eso es lo que está haciendo el trabajador, que además de las 8 horas que trabaja y lo que tiene, pues tiene entonces que buscar otro trabajo adicional o un trabajo informal para poder medio comer o subsistir en el país. Esa es la gran tragedia que vivimos en Venezuela. ¿Qué dice Rubén González? ¿Cuál es la situación de los trabajadores de Guayana, por ejemplo, en materia salarial? Lo escuchamos. Bueno, nosotros desde acá de Guayana, primeramente en el caso de la coalición, apoyamos la coalición y todo ese equipo que están allá con el compañero Forlán y con todos los que están en la calle reclamando lo que por justicia le corresponde. Aquí en Guayana estamos haciendo lo mismo. Y resulta que, lo dije al principio, nosotros, si se puede decir, estamos exigiendo un cumplimiento, no que nos regalen. O sea, fíjate esto, por primera vez en la historia se está peleando por un salario mínimo. Yo tengo casi 25 años en la dirigencia sindical, tengo 38 años en Ferrominero Orinoco y primera vez que se está peleando por un salario mínimo, como se dice, con esta situación generalizada que tiene el país. Porque antes el salario mínimo se daba y en cada una de las empresas solamente lo que hacían era correr las tablas, conforme a lo que tenía el tabulador allí dentro de sus convenciones colectivas. Bueno, todo eso fue eliminado. Y lo que decía Froilán en el aspecto del instructivo 2792, bueno, 2792 vino a eliminar tabla, tabulador, beneficio de los trabajadores, y esos beneficios de los trabajadores no nos los regalaron. O sea, este es un paquete de indolencia, de cinismo, de patraña y de injusticia completa. O sea, esos beneficios contemplados en cada una de esas convenciones colectivas, allí estos dirigentes sindicales lucharon para poner en cada uno de ellos para el bienestar de la familia y de los trabajadores. O sea que eso no fue que lo regalaron. Y esa es una ley entre las partes. Bueno, este régimen con el 2792 agarró y eliminó todos los beneficios que por años y décadas, o sea, le costaron a esos dirigentes plasmarlo en esas convenciones colectivas. Y cuando hablamos ahorita del instructivo NAPRE, bueno, cuando NAPRE va a sacar tablas salariales, o sea, el NAPRE no tiene nada que ver con tablas salariales, pero estamos ante un régimen forajido, y eso yo lo digo y tengo que decirlo porque es una verdad, pues, ¿entiendes? Estamos, como se dice, ¿cómo la UNAPRE va a sacar tablas salariales? Bueno, sacó una tabla salarial y agarró, y lo que hizo fue aplanar, o sea, todos los beneficios que tenían cada uno de estos compañeros en cada uno de los sectores, conforme a las líneas completas del régimen. Esa es la verdad de todo esto. Ahora, ¿por qué las aplanaron? Pues, si eso es inconstitucional, ilegal, y el artículo 89 constitucional nos dice con claridad que los beneficios de los trabajadores. Escuchen, el problema es que pareciera que los organismos internacionales no entienden, no escuchan o no quieren hacer algo por Venezuela. ¿Por qué digo esto? El 89 dice los beneficios de los trabajadores son intangibles, progresivos e irrenunciables. Esto quiere decir, o sea, que no podemos renunciar a lo que ya tenemos, ¿entiendes? Son intangibles, o sea, que lo palpamos, ¿entiendes? Entonces, oye, ¿cómo es posible que este sistema que tenemos agarra y hace con las leyes, con las reglas, lo que le da la gana? Entonces, por eso es que estamos ante un Estado fallido que no cumple pues lo que está establecido en el Estado de Derecho de la regla, y por lo tanto estamos viviendo en un caos generalizado. Aquí en Guayana tenemos un caos, por lo menos en cada una de las empresas de Guayana está casi el 40% desactivado en cada una de sus casas, y para poderlo activar, o sea, le meten una línea que tienen que en este caso estar muy tranquilos y callados y admitir las líneas que ellos le dan, porque si se rebelan, sencillamente lo sacan nuevamente a desactivado por supuesta cuarentena, solamente para intimidar, chantajear y en este caso jugar con la necesidad que tienen estos humildes trabajadores. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que seguir dando la pelea, porque tenemos razón, no porque seamos más guapos que nadie, nada por el estilo, sino porque tenemos la razón nos asiste, no porque queremos pelearla, porque no, es que está dentro de las reglas. El 18, en este caso la Ley Orgánica del Trabajo, está allí la irrenunciabilidad de los beneficios también de los trabajadores. Entonces no estamos peleando por cosas que se nos en este caso nos imaginamos o lo creemos, no, es que está establecido, y lo que estamos en estos momentos en toda nuestra amada Venezuela desde hace muchos años peleando por el cumplimiento de las reglas, pero tenemos que saber que nos estamos enfrentando a una dictadura que no le importa las reglas, solo mantenerse en el poder.
Yo quiero agradecerle a ambos por atendernos, acompañarnos en estos minutos, a Froilán Barrios, quien es coordinador nacional del Frente Autónomo de Defensa en el Empleo, el Salario y del Sindicato FADES. Gracias a Rubén González, quien es secretario general del Sindicato Ferroviario del Orinoco. Gracias, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fon36b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de DILAC Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, DILAC Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. DILAC Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Bueno, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de los trabajadores en nuestro país. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital. Gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, saludos a ti, a todo el equipo y a quienes en este momento están conectados. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Antes de hablar de las protestas, manifestaciones que está organizando la coalición sindical nacional, yo le pedí un comentario sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas. Provea habla de una nueva ola de represión que incluye a dirigentes sindicales como Gabriel Blanco. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, fíjate que esto nos tiene altamente preocupados a los dirigentes gremiales y sindicales porque desde el 4 de julio se ha iniciado un patrón de persecución a dirigentes gremiales y sindicales. El caso del profesor Alcides Bracho, que se inicia el 4 de julio, el caso del abogado Emilio Negrín. Ayer veíamos el caso de Gabriel Blanco, tenemos casos en el estado Falcón y esto nos preocupa. Nos preocupa porque ¿por qué en este momento se inicia este patrón de persecución y hostigamiento a los líderes sindicales que estamos desde el mes de marzo ejerciendo el derecho constitucional a la protesta? ¿Y por qué estamos ejerciendo el derecho constitucional a la protesta? Porque la misma Constitución nos da esta herramienta cuando el Estado empleador menoscaba, vulnera principios establecidos para los derechos laborales, como la irrenunciabilidad e intangibilidad. Escuchamos por allí voces del señor, por ejemplo, Octavio Solórzano, que es el presidente de FENASID-Salud, donde dice que se están modificando cláusulas contractuales, cosa que la misma Constitución reporta como nulo. O sea, esto no es un delito, María Alejandra. La esencia
de un colegio profesional, la esencia de un sindicato es ejercer la defensa de los derechos de los trabajadores, y por esto no se nos puede judicializar. Entonces, esto ha generado y ha encendido las alarmas de todos los que de una u otra manera estamos al frente de nuestras organizaciones gremiales y sindicales, ejerciendo nuestro rol, cumpliendo con nuestro trabajo. Por supuesto, esto no va a detener las acciones de protesta, esto no va a detener la convicción que tenemos como representantes de los trabajadores de exigir al Estado empleador que cumpla con su responsabilidad. No es judicializando a un dirigente sindical o gremial que se va a resolver el nudo crítico de la situación, que es que se le está exigiendo desde el mes de marzo al Estado venezolano la derogación de los lineamientos de la ONAPRE, que se restituya la plenitud de las actas convenios y que no puede ser discrecionalidad del patrono modificar las actas convenios cuando a ellos mejor les parezca. Esto creo que nos solidarizamos con estos compañeros de lucha que hoy están siendo objeto de esta persecución, pero también hacemos un llamado a los trabajadores que este es el momento de la organización y de la unión, porque no es a través de esta oprobiosa acción que va a detener o va a silenciar la voz de los que ejercemos, repito, un derecho constitucional como es protestar ante el menoscabo de nuestros derechos. Varias cosas a propósito de lo que dice nuestra invitada. En principio, ¿a dónde acudir ante una situación de esta naturaleza o esta nueva ola represiva, como la ha calificado Provea, en momentos de los cuales, por cierto, yo insisto, Venezuela es sometida a investigación por presuntos delitos de lesa humanidad, incluyendo la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada por motivos políticos? ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, fíjate que en el informe de la alta comisionada se maneja la persecución y el hostigamiento como una herramienta o como una acción oficial para detener o silenciar las voces disidentes. Lo dice también una denuncia que está ante la Corte Penal Internacional y hoy lo está ratificando el mismo Estado del señor Nicolás Maduro cuando vemos esta racia de persecución que se ha iniciado porque sabe que es indetenible las protestas ante el menoscabo de nuestros derechos. Nosotros creemos y estamos convencidos que a veces sentimos como una especie de orfandad. De hecho, aquí se establecieron 2 fiscalías para recibir las denuncias ante este tipo de acciones en materia laboral, pero la pregunta es, ¿no seremos escuchados, seremos tutelados? No hemos oído al señor fiscal general de la República, de la administración madurista, pronunciarse sobre esta ola de represión que se ha iniciado desde el 4 de julio. No hemos escuchado al señor Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, hacer su pronunciamiento. Nuestra pregunta es, ¿dónde están los organismos en Venezuela defensores de los derechos humanos? ¿Dónde están cuando aquí penetran el domicilio sin ninguna orden de allanamiento, donde se violenta el debido proceso, donde se priva de libertad sin justa causa o causa conocida a personas, a ciudadanos venezolanos? ¿Dónde está el imperio de la Constitución y dónde están los funcionarios que tienen la obligación de hacerla cumplir? ¿Dónde está la autonomía de los poderes públicos para ejercer la defensa del ciudadano? Son preguntas, María Alejandra, que nos hacemos y nos sentimos huérfanos. Nos sentimos que estamos desasistidos, que no hay justicia en el país, pero para ello creo que es importante que nos organicemos, que estemos unidos los trabajadores, y no solamente los trabajadores. Creo que esto merece una respuesta contundente del pueblo venezolano, porque ningún hogar está resguardado de que se le pueda ejercer esta acción que hemos observado. Le han hecho a nuestro compañero Alcides Bracho, a nuestro compañero Emilio Negrín, lo que veíamos a través de las redes de nuestro compañero Gabriel Blanco, donde la comunidad, los vecinos salieron a ejercer el derecho a la defensa. Yo creo que este es un momento de unión, de unidad, y que todos tengamos que protegernos ante esta arremetida, repito, este patrón represivo que se ha iniciado en contra de los dirigentes gremiales y sindicales. Decía, esto no nos va a detener. En este contexto se organizó una protesta, o se convocó, mejor dicho, una protesta para el 6
de julio. También hay otra actividad el 8 de julio. ¿Cuál es la agenda de la coalición sindical o de los gremios para hacer frente a esta situación y seguir denunciando lo que usted dice? Es decir, no solo las tablas UNAPRE, sino la situación de los trabajadores en nuestro país. Le escuchamos. Sí, fíjate, ayer estuvimos una asamblea en el Hospital Universitario de Caracas, el sector salud, una asamblea que debo decir fue muy contundente, en donde decidimos pues mantener nuestra agenda de lucha. Los trabajadores, y lo tengo que decir, María Alejandra, están pidiendo que se convoque paro, están pidiendo que se organicen paros. Sin embargo, quiero decirle al país que los dirigentes gremiales y sindicales que estamos involucrados en esta agenda de lucha, no es que tenemos miedo a la palabra paro, no, por el contrario, el paro es una acción contundente. Sin embargo, hoy nuestros hospitales técnicamente están paralizados por falta de insumos, porque no el colapso de la infraestructura. Sin embargo, hemos hecho ver a nuestros agremiados de que en este momento es una herramienta que tenemos que construir. Lo que sí es cierto es que para la próxima semana se está organizando una jornada de protesta nacional en el sector salud, y aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a todos los trabajadores de la salud, a los gremios, a los médicos, a las enfermeras, a los bioanalistas, a los nutricionistas, a los trabajadores, a los obreros. Este es un momento de unión. Aquí no estamos hablando de posiciones político-partidistas. Estamos hablando de la defensa de derechos laborales ante el menoscabo que ha hecho el Estado empleador, que desconoce o pretende modificar nuestras cláusulas contractuales a su conveniencia. Por eso estamos organizando, estamos visitando nuestros hospitales. Repito, a los compañeros que nos llaman y nos dicen que convoquemos un paro, el paro técnico ya está dado en nuestros hospitales, ya lo convocó el Estado venezolano cuando ha incumplido con su responsabilidad de dotar los hospitales, de tener los salarios suficientes. Hoy las renuncias en los hospitales cada día se hacen más evidentes, porque ningún trabajador quiere seguir en un ambiente de hostilidad, de persecución, de carencia, sin salario. Por eso nosotros tenemos una agenda de lucha, no descartamos la convocatoria a un paro de actividades, terminar de completar el paro técnico que ha llamado el Estado venezolano en nuestros hospitales. Sin embargo, hoy vamos a seguir en la calle, vamos a seguir elevando nuestra voz de protesta, vamos a seguir asumiendo los riesgos que implica en este momento ser un dirigente gremial o sindical en Venezuela, pero creemos que nosotros vamos a seguir siendo responsables, vamos a seguir cumpliendo con nuestro rol de defensa a nuestros trabajadores, a pesar de que ponemos en riesgo nuestra propia libertad. ¿Por qué ha sido tan difícil coordinar acciones entre todos los sectores laborales en nuestro país, tomando en consideración que es una situación compartida, al menos en el sector público? La escuchamos. Sí, lamentablemente, y lo tengo que reconocer, ha sido muy difícil ponernos de acuerdo, y eso a la larga no beneficia a los trabajadores, eso beneficia al Estado, que hoy a través de esta represión continúa con su acto de desmovilizarnos. Por eso yo hago un llamado a todos los representantes gremiales y sindicales de la administración pública. Es el momento que nos sentemos en una mesa y diseñemos un plan de lucha, porque nos está afectando lo mismo, los lineamientos emanados de la UNAPRE, el mismo Estado que desconoce nuestras actas convenios. Hoy es un momento de dejar las individualidades, de dejar los liderazgos individuales y entender que hoy necesitamos emerger como una clase trabajadora unida, fortalecida, para poder hacer ese derecho sagrado que nos confiere la Constitución a la protesta, con acciones contundentes, pacíficas dentro del marco de la Constitución, pero exigiéndole al Estado venezolano respeto a los principios laborales, respeto a nuestras actas convenios, que cese la judicialización, que cese la persecución y el hostigamiento, y que nos podamos sentar en una mesa a construir la administración pública que el país necesita. Por eso, el llamado a mis hermanos y compañeros de lucha es el momento de superar cualquier diferencia, de entendernos en nuestras propias diferencias y poder coincidir en lo que en este momento necesita el país. Una clase trabajadora organizada,
unida y movilizada para defender los derechos de los trabajadores, tanto activos como jubilados. Si permite, este invitado, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al resto quisiera referirme a la situación de los trabajadores de la salud. En el informe de Michelle Bachelet reconocían efectivamente que hasta el 15 de marzo el salario mínimo en nuestro país era de $1.60 mensuales para vivir 30 días en Venezuela. Esto se ajustó en ese momento hasta $29, ya es menos, producto de la devaluación. Al regreso, quisiera una opinión, un comentario de nuestra invitada sobre este punto en específico. Ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fonpreseiber.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital de Caracas. Y yo les daba una inquietud porque la razón que los ha llevado a protestar durante tanto tiempo, porque no es ahora, una de las razones tiene que ver con los bajos salarios. En el informe de Michelle Bachelet, el último que ha presentado sobre Venezuela, ella recordaba a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que hasta marzo de 2022 el salario mínimo en nuestro país era $1.60 mensuales para vivir, insisto, 30 días. Esto se ajustó en un momento determinado a $29, ya es menos, creo que está en 25, 24, de acuerdo al tipo de cambio oficial, y eso, ese incremento, solo alcanzaba para cubrir el 8% del costo de la canasta alimentaria. ¿Cuál es la situación del sector salud? Le preguntamos a Ana Rosario Contreras, la escuchamos. Fíjate que la situación del sector salud es la misma del sector de los trabajadores venezolanos, María Alejandra. Nosotros no tenemos un salario diferente al que cobra un hermano de los tribunales o de otro órgano en la administración pública. Empezaron y fue grave, porque el 15 de marzo incrementan el salario mínimo a 130 bolívares, el salario base de una enfermera fue 246 bolívares, pero por el otro lado reducen el sistema de primas que veníamos percibiendo. Es decir, por un lado te dan 246 bolívares en el caso del P1, que es la tabla, pero a través de estos lineamientos que aplanan los salarios, disminuyen las primas de antigüedad, de profesionalización, es decir, te suben a 246, pero te reducen en un 47% el salario integral que percibes. Entonces, ¿cuál fue el aumento? Hoy vemos que el salario mínimo, que en un principio estaba, creo que eran $28, hoy estamos en casi $22, $23. Es decir, aquí no hay una política de un salario decente, como lo habla la OIT,
Aquí no se indexan los salarios al costo de la canasta básica y por supuesto que estos aumentos son como estadística para que el gobierno del señor Nicolás Maduro lo presente a la OIT, pero al trabajador no hemos visto los cambios. Hoy seguimos en una línea de pobreza, hoy los trabajadores venezolanos seguimos o siguen abandonando los puestos de trabajo en la administración pública, la migración laboral, es decir, una enfermera hoy la podemos encontrar en una spa haciendo cosmetología, la podemos encontrar en un mercado, en la economía informal, la podemos encontrar como mototaxista, porque resulta ser que para ella, con estudios de cuarto nivel, a nivel de su profesión, le es más rentable ejercer un oficio que ejercer su profesión. Y así están, vemos los educadores, así vemos a los médicos, aquí vemos a los ingenieros. Es una situación, repito, que está afectando. Entonces, no hubo aumento salarial, no hubo ajuste salarial, nos incrementaron un bolívar, pero nos quitaron 3. Entonces, seguimos en la línea de pobreza, se sigue violentando el artículo 91 constitucional y, por supuesto, los trabajadores vamos a seguir activados y movilizados exigiendo nuestro derecho a percibir un salario indexado a la canasta básica como lo ordena el artículo 91 constitucional, y no podemos aceptar, María Alejandra, que se diga que el Estado no tiene dinero, porque entonces no hay dinero para los trabajadores, pero vemos cómo se invierte dinero en estatuas, en la autopista, en muñecos de hule, en un desfile cívico-militar, vemos cómo hay dinero para otras cosas, pero no para un derecho tan importante como es servir a la administración pública en sus diferentes escenarios, en salud, en educación, en seguridad, en petróleo. Vemos cómo nuestras empresas están destruidas. Entonces, ¿dónde está el dinero? Y lo he dicho siempre, María Alejandra, yo le exijo a Nicolás Maduro que diga cuánto es el ingreso del país. ¿Cuánto es de ese ingreso que ha entrado por Producto Interno Bruto a través de todos los rubros que permean el presupuesto público? ¿Cuánto se destina al sector salud? ¿Cuánto es el presupuesto que le están destinando al sector salud para insumos, para infraestructura y para trabajadores? Creo que los venezolanos tenemos el derecho de saber qué hacen o cómo se administra el dinero del país. Además, a esta situación hay que agregar este proceso de criminalización contra los trabajadores del sector salud, ¿correcto? Sí, que es terrible. Aquí, cada vez que el señor Nicolás Maduro anuncia medidas para el sector salud, cuando habló del 1x10, habló de los inspectores de salud, pareciera que son persecutores, porque lo que hacen es perseguir, hostigar. Lo he dicho, pareciera que la intención que tiene el gobierno del señor Nicolás Maduro es llegar a un momento de obstinar literalmente a los trabajadores que decidamos ir. Pareciera que la intención es reducir la nómina del Estado sin importarle el impacto o la incidencia negativa que puede tener en la prestación de los servicios hospitalarios para poder quizá implementar ese paquete neoliberal que han venido introduciendo y que hoy vemos cómo se está jubilando al personal. Vemos cómo se está despidiendo, cómo se está presionando, cómo se acosa, cómo se hostiga. Pareciera que acá, cuando la Constitución en su artículo 148 le permite a 5 sectores, dentro de los cuales está el personal salud, tener 2 destinos públicos, ya se escuchan rumores que se viene el servicio único de salud, es decir, un solo ente administrando salud en Venezuela, y eso por supuesto no sabemos con qué se come. Quiero decir que no es nada nuevo, esto viene de cuando la segunda gestión del doctor Rafael Caldera y nunca se ha podido implementar. Hoy pareciera que estamos cercados, ambientes hostiles, persecución, acoso, con esta figura de los inspectores de salud, que es el mismo refrito de las Contralorías Sanitarias, que es el mismo refrito de los milicianos hospitalarios, que lo que hacen es perseguir, obstinar al personal salud. Quienes hoy queremos es que nos den insumos, que nos den salario para poder continuar cuidando de la vida de nuestros connacionales. Ana Rosario Contreras, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas.
Gracias, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en la mañana de hoy, que tiene que ver con la situación de los trabajadores en Venezuela. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.